próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición más de Sobre la Mesa. Hoy martes 22 de abril del 2025. Hoy tengo un programa especial, por un invitado especial con el que voy a iniciar el programa. Voy a iniciar conversando con Monseñor Roberto González sobre lo que es la noticia que ha conmovido a Puerto Rico, al mundo entero, primeras planas en prácticamente todos los periódicos del mundo, el legado del Papa Francisco. Además, habrá que hablar de los asuntos que están sucediendo aquí en Puerto Rico a un día de la Comisión Total Senatorial, nueva e impactante evidencia sobre conflictos de interés y falta de veracidad de Verónica Ferrajoli. En una cartita de 37 páginas, la Junta de Control Fiscal le destruye a la gobernadora el presupuesto propuesto para el próximo año. Converso con Ramón Luis Nieves sobre varios temas de energía, entre ellos la reunión que hubo ayer con la gobernadora del Comité de Energía, que nos los había anticipado Ramón Luis la semana pasada, y él estuvo participando de esa reunión. Otro jefe de agencia con problemas de éticos, se trata ahora del director del CORTRI, y también, como lamentablemente todos los días, tendremos que hablar lo último en términos de los choques de Donald Trump con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la incertidumbre económica que sigue en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico por las desacertadas decisiones del presidente Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos a Sobre la Mesa. Rapidito, como les anticipé. Ayer lo había anticipado en la edición de ayer, pero lo anticipé ahora al inicio del programa. Me acompaña Monseñor Roberto González. Gracias por la invitación. Gracias, un placer tenerlo aquí. Obviamente, el tema anticipado, obligado, es aprovechar el tiempo. Tenemos varios minutos, una reflexión sobre el legado de Papa Francisco. Usted tuvo el privilegio de conocerlo. He leído historias que se conocieron cuando usted estaba por allá por Corpus Christi, y él creo que ni tan siquiera era obispo era arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Así que ese placer de haberlo conocido antes de ser una figura como la conocimos el resto del mundo. Aprovecho para agradecer. Yo ayer puse en mis redes sociales 3 hermosas fotos que tuve la ocasión de por lo menos saludarle, y un breve intercambio en el 2018. Usted fue el que me consiguió que a Piti, que en paz descanse, a mi hija Gabriela, y este servidor participáramos. No es la misa grande que se hace los domingos en la plaza de San Pedro, sino era una misa al aire libre, pero un poquito más pequeña, y Piti siempre atesoró esa oportunidad de estrecharle la mano. Pero empecemos por ese primer encuentro conocido ahora como Papa Francisco, en 1997. En ese año se llevó a cabo un sínodo en Roma, convocado por el Papa Juan Pablo II. Y era el sínodo sobre la iglesia en América, en las Américas. Y en aquel momento yo era obispo de Corpus Christi, miembro de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Y los obispos de Estados Unidos eligieron 14 obispos delegados al sínodo. Y yo fui el 13º elegido. Y en el sínodo, en un momento nos dividieron en grupos pequeños de 20 obispos, y me tocó en el mismo grupo donde estaba Bergoglio. En aquel momento él era arzobispo coadjutor, todavía no arzobispo en propiedad, de Buenos Aires, y estuvimos 2 semanas reuniéndonos en ese pequeño grupo por la mañana y por la tarde. Y obviamente llegué a conocerlo en ese contexto. Lo percibí como un hombre muy tímido y muy retraído, casi no hablaba en el grupo.
Ahora, el último día que nos reunimos, yo saqué una hoja, un papelito, y le pedí a todos los obispos que me pusieran su nombre y dirección, porque estábamos ya en el mes de diciembre, y yo pensé enviar a cada uno de los obispos una tarjeta de Navidad. Pues el único que me contestó fue Bergoglio, que me mandó una tarjeta de Navidad ese año con un saludo en su puño y letra, y así fue como empecé a conocerlo. Después lo conocí en el Sínodo de Roma del 2001 y en Aparecida, donde estuvimos un mes reunidos los obispos. Es decir, fui conociéndolo antes de su elección, en el 2013. ¿Cómo fue esa ascensión de él, de simplemente, en ese momento, digo desde antes, pero, o sea, cómo va subiendo dentro de la Iglesia y el propio Vaticano hasta pues llegar a ser el primer papa que no es europeo, y en el caso nuestro el primer papa latinoamericano, argentino en el caso de él? Pues se fue dando a conocer cuando sucedió la tragedia del 9/11. Había un sínodo en Roma. Yo no estuve en ese sínodo, pero que el arzobispo de Nueva York, que era el secretario general del sínodo, y debido a la tragedia del 9/11, él regresó a Nueva York y nombraron a Bergoglio en su lugar. Yo creo que fue el primer momento que él empezó a sobresalir entre todos los obispos de América. Entonces, y luego fue elegido miembro del Consejo General de los Sínodos, es decir, que es un consejo, un comité que organiza los sínodos a nivel mundial. Y ahí él empezó a tener contactos con obispos cardenales de todo el mundo. ¿En qué momento él es ascendido a cardenal? Yo creo que fue en el año 2000. Me parece. Bastante rápido después que lo había conocido. Ok. O sea, yo he vivido en mis 60 años, las que yo recuerdo, pues Juan 23. Juan 23 yo era muy pequeño, no recuerdo, por eso. De Juan 23 para acá, pues sí, he vivido los momentos de escoger un papa o el fallecimiento de un papa. Juan Pablo II, pues tuvo un impacto en mi persona y en Puerto Rico, pero creo que esto de ahora es diferente, o sea, se siente diferente. ¿Cuál tú crees que yo lo voy a ver desde tres perspectivas: la propia Iglesia Católica, el mundo en general, por el impacto, y obviamente pues nuestro entorno de Puerto Rico? ¿Cuáles son las aportaciones, o si la palabra correcta, legado más importante dentro de la Iglesia que deja Papa Francisco? Bueno, nombró creo que casi todos los obispos de Puerto Rico. A mí me nombró Juan Pablo II, pero la mayoría de los obispos actuales son todos nombrados por el Papa Francisco. Es decir, que es una generación nombrada por él más en sintonía con él. Por eso me atrevo a decir, en algunos países ha habido tensiones en cuanto a la feligresía y a los obispos ajustándose al estilo del Papa Francisco. En Puerto Rico no ha habido ese problema. Aquí todos los obispos nos sentimos muy solidarios con el papado de Francisco. Y la mayoría de los fieles, aquí no hay un segmento bien
tradicionalista, por decirlo así. Conservador, pues, en el contexto más político general, que es la palabra que estoy viendo ahora de los posibles candidatos. Le llaman conservador, o le llaman liberal, o le llaman de centro, que me está también curioso, pero de eso quizás hablamos más adelante. Y ahora que lo dices, es cierto, o sea, aquí no hay, yo no escucho como católico a nadie, no escuché de alguna forma resistiendo o criticando expresiones o decisiones del Hay Papa. algunos pocos, pero son muy pocos. Contrario, por ejemplo, y no tenemos que entrar en eso, a la Iglesia Católica en Estados Unidos sí se le identifica como que tuvo mucha fricción mucha fricción con él. Y se habla ahora mismo de, pues, cuando se escoja su sucesor, si va a continuar la agenda de él o si va a traer una agenda diferente. Vuelvo un poco a la pregunta. Desde el punto de vista de la Iglesia, ¿cuál usted cree que son los cambios o aportaciones más importantes, ya no en el contexto de Puerto Rico, sino de la Iglesia en general, a nivel mundial, que deja Papa Francisco? Yo creo que el sucesor del Papa Francisco continuará las líneas fundamentales del Papa Francisco. Ojalá y así sea. Ya Francisco comenzó un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Y además Francisco pudo caminar con el mundo actual, respirar con el mundo actual. Es decir, el modo de pensar, de ver, de interpretar la realidad. Francisco se sentía cómodo en el mundo tal y como es, no como uno quisiera que fuera. Y yo creo que eso va a continuar, porque la ruptura sería muy chocante. O sea, temas como que él comenzó a trabajar, el rol de la mujer, la comunidad homosexual, los inmigrantes, que hasta el final fue un tema para él bien fuerte en términos de la situación del pueblo palestino, que no son temas que uno tradicionalmente pensaba que la Iglesia se metía, o usted entiende que esos avances o esos cambios que él trajo habrán de perdurar. Yo creo que van a continuar, se van a ir desarrollando. Ese es el mundo en el cual vivimos. Entonces no podemos caminar para atrás. Hay que seguir caminando, haciendo un nuevo camino. Y es refrescante. Ahora, en los temas que, por ejemplo, de los palestinos, la postura de Francisco no era nada nuevo para la Iglesia. La Iglesia ha sido muy solidaria con el pueblo palestino desde antes de que se creara el Estado de Israel. Es decir, la Iglesia se ha identificado mucho con la causa palestina. Y en cuanto al tema de la mujer, pues ya el Papa Juan Pablo II había comenzado ciertos cambios y cierta apertura de la Iglesia en cuanto a la participación más plena de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Esos temas es como imposible detenerlos. Y otros temas. Ahora el gran tema de los cambios climáticos. Pues la Iglesia Católica por muchos años y quizás hasta siglos ha tenido una teología de la creación y de que el ser humano es custodio de la creación y que tiene que seguir la obra de Dios en la creación. Es decir, ahora hay gobernantes que dicen que los cambios climáticos no existen. Pues ahí hay un choque fuerte
con el pensamiento de la Iglesia Católica, porque para la Iglesia las ciencias y la ciencia es muy importante para poder entender el camino de la humanidad, del progreso, y que el progreso sea siempre para el beneficio de la humanidad, especialmente para los más necesitados, para los más pobres, no para los billonarios. Es decir, que la tierra es bienestar para todos. Y el tema de los inmigrantes, y no quiero entrar en controversia, pero el hecho de que una quizás de las últimas personas que él vio fue al vicepresidente J.D. Vance, y por lo menos lo que ha trascendido es que el día antes, creo, J.D. Vance se reunió, me parece que fue con el secretario de Estado del Vaticano, con alguien de alta jerarquía, y que lo que le expresaron pues fue una crítica o las serias diferencias que tenía el Vaticano con las políticas de Donald Trump, particularmente creo que en el tema de migración, porque lo que estamos viendo políticamente de estos movimientos antiinmigrantes no son solamente de Estados Unidos, o sea, Europa también lo está viendo, y a mí me llama mucho la atención, y me llama la atención desde el punto de vista positivo, que yo pienso, no he hecho un estudio, no un análisis, pero muchos de esos inmigrantes que llegan a Europa no son cristianos. Presumo, me imagino que muchos vienen de sectores. ¿Cómo la iglesia, cómo Francisco manejó eso de unas presiones políticas anti-inmigrantes y las posturas de la iglesia, y en un momento donde, con dolor en el alma, hay unas fuerzas anti-inmigrantes en Europa y en Estados Unidos? ¿Cómo tú vislumbras que el legado que él deja pues pueda de alguna forma proteger a esos que están migrando por razones humanas? O sea, no están migrando por intenciones malvadas, sino simplemente buscando el mejor bienestar para sus familias. Es que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se habla mucho de acoger al extranjero, de acoger al emigrante. Es un tema fundamental en toda la Biblia. Entonces, para la iglesia no es un tema político, es un tema religioso de acoger a nuestro prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y llegan buscando pues una vida digna. Me imagino que tú habrás visitado grandes ciudades en América Latina, las masas de gente pobre que hay, gente viviendo sin agua, sin luz. Aquí en Puerto Rico, ahora en el 2020 y pico, con todos nuestros apagones y todo, somos un país privilegiado. Ya no hay una pobreza extrema, hay mucha pobreza en Puerto Rico, oculta, pero no la pobreza que había hace 80 años. Y esa miseria es lo que empuja a mucha gente a salir de sus países. ¿Quién no quiere quedarse en su tierra, en su patria, con su familia? Mis abuelos maternos y mis abuelos paternos salieron de adjuntas como unos jibaritos hace ya casi como 100 años. Pero era porque vivían en una pobreza extrema. Y fueron a Nueva York, comenzaron una vida más digna. Pero el problema de la emigración se agudiza. Bueno, hoy en día aquí están llegando haitianos, sí, están llegando venezolanos,
están llegando dominicanos. En un momento llegaron masas de cubanos. Es decir, y además nuestros antepasados, si vamos a pensar en los indígenas de Puerto Rico, también eran emigrantes. O sea, la historia de la humanidad es una historia de migraciones. En la medida en que el mundo fue creciendo y expandiéndose, pues las migraciones fueron creciendo. Y básicamente por razones económicas y en algunos casos por razones políticas, persecución política. Por eso yo creo que va a ser realmente imposible que un nuevo Papa cambie esa línea de pensamiento y de compromiso. Regresando al fallecimiento del Papa, las honras fúnebres son este próximo sábado. Bueno, ya comenzaron. Por eso. ¿Va para Roma? Sí, Dios mediante. Iré el jueves por la noche. Okay. Con el obispo. Yo estuve en las honras fúnebres de Juan Pablo, yo era gobernador y fue de verdad un momento también especial para uno. O sea, que sale para allá el jueves. El jueves por la noche. Sí. Y entonces, el sábado, si un poquito le podemos describir a la audiencia qué es cuando se dice que son el sábado, ¿qué es lo que va a suceder el sábado? Bueno, el sábado a las 10 de la mañana, hora de Roma, será la misa exequial, la misa de entierro. Y ahí es que van todos los jefes de Estado. Sí. Bueno, los que puedan ir. Y después de la misa en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió que lo enterraran en una iglesia, que no fuese en el Vaticano como tal. La iglesia de Santa María Mayor, que queda como unos 20-30 minutos del Vaticano. Pero el Papa ha pedido, el Papa que falleció, en vida pidió. En vida pidió que fuera una ceremonia sencilla y sin tantos honores como en el pasado. Interesante. Dato simplemente curioso, en esa misa para Juan Pablo, pues estaban todos los jefes de Estado, digan la controversia que usted quiera, pues a mí me ubicaron como jefe de Estado, obviamente, pero bastante atrás y no me molestó en lo más mínimo. Pero de momento Tony Blair, que era el primer ministro, estaba caminando porque no tenía dónde sentarse. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado era la reina y ella estaba. Y entonces Tony Blair acabó sentado al lado de Piti y este servidor. Después lo fueron a buscar porque pues era un asunto de protocolo. Sí, y él dijo, no, estoy aquí tranquilo. Y era, pero técnicamente la jefa de Estado del Reino Unido era la reina en ese momento. Ok. Y sin entrar aquí en especulaciones, pero creo que por lo menos me ha dicho cosas que me dan cierta tranquilidad en términos del sucesor. O sea, una vez esto ocurre el próximo sábado, una vez ocurre el entierro, que por lo que veo entonces va a ser una ceremonia más privada, menos pomposa. ¿Cómo empieza este proceso de iniciar para escoger un nuevo Bueno, un nuevo Papa? Los cardenales se reúnen en unas reuniones que se llaman congregaciones y ahí empiezan a dialogar, a hacer un análisis de la situación mundial en la iglesia y en la sociedad mundial y las características que debería de tener el nuevo Papa. O sea que no entran a empezar a discutir, yo quiero a fulano, no, yo quiero a mengano. Entran primero a hacer, como acabo de decir, ok, esto es lo que está pasando en el mundo, esta es la posición o las fortalezas o debilidades que tiene la iglesia ante estos temas, y anticipamos que en los próximos 10 o 15 años, porque siempre se piensa que pues esto es lo que vamos a enfrentar, y una vez tienen ese diagnóstico. Exactamente. Hacer un diagnóstico de la realidad actual, social, religiosa,
política, económica. Y luego empiezan a hablar de candidatos en el cónclave como tal. O sea, primero hay una cosa que que describiste como congreso. ¿Cuál fue la palabra? Congregación. Congregaciones. ¿Ese no es el cónclave como tal? No, eso es, antes del cónclave. Yo vi la película Cónclave y pues esa parte no la dieron en la película. Muy buena película en términos de... Pero, ok. Primero hay este análisis diagnóstico social, mundial, político, económico. Religioso. Y entonces van al cónclave. Entran al cónclave. Y en el cónclave es que surgen los nombres. Antes del cónclave hay lo que llaman los jesuitas murmuraciones. Hay un murmullo. Hay un murmullo privado, confidencial, donde se hablan nombres. Sí. Pero ya en el cónclave como tal es que surgen los nombres concretos. Bueno, yo entrar en cualquier periódico, ya están todos los nombres, ya yo me creo que soy un experto, ya yo tengo candidatos. Pero cuán real es pues esos nombres que publica la prensa y están en todos los periódicos de Estados Unidos, del mundo entero. Cuán real son esos nombres en términos de pues cómo se da la dinámica una vez empieza. A veces aciertan, pero a veces no. Cuando salió Bergoglio, ¿qué periódico lo mencionó él? No era un candidato entre los nombres de la prensa. ¿Qué sucederá ahora? No sé. Yo creo que ahora ese primer proceso que es antes del cónclave, o sea, entre las honras fúnebres que terminen, ¿cuándo empieza ese primer proceso de congresional y después el cónclave como tal? Y yo creo que comienza varios días después del entierro. O para precisar, cuando lleguen todos los cardenales. Porque son el colegio, los miembros del colegio cardenalicio que van a elegir. Entonces, ellos hacen ese análisis de la realidad, ese diagnóstico social, que usualmente ha tardado como 1 semana, 2 semanas. Inmediatamente después entran al cónclave. Y ahí no sabemos cuánto tiempo va a ser. No. Con los papas Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, el tiempo ha sido breve. ¿Verdad? Eso es lo que yo recuerdo. 2 o 3 días. Eso es lo que yo recuerdo. Pero históricamente ha habido cónclaves que duraron semanas. Bueno, estoy para ya terminar y sé que tiene debe tener un día ajetreado. Un mensaje sobre pues este momento que se vive dentro de la Iglesia Católica al pueblo puertorriqueño, obviamente a los que somos católicos, pero también y cristianos, pero al pueblo puertorriqueño en general. Pues, sobre todo para los que somos católicos creyentes, pedirle al Espíritu Santo que conduzca los procesos de la elección del nuevo Papa, que sea la voluntad realmente de Dios, que finalice el proceso. Y cuando se escoja al nuevo Papa, pues que le apoyemos con nuestras oraciones y nuestra solidaridad. La Iglesia Católica es una fuerza para el bien de la dignidad de la persona humana, de los derechos humanos. Los mismos derechos, el concepto de derechos humanos surge de la teología católica del medioevo. Es decir, la Iglesia históricamente ha hecho importantes aportes a la civilización, a la organización de la sociedad, a los gobiernos. Es decir, que podamos unirnos y aceptar
al que ha sido escogido y que demos testimonio de un servicio evangélico. Yo creo que el llamado de Francisco a servir a los pobres va a seguir haciendo eco en el nuevo Papa, porque la misión de Jesús se centralizó mucho entre los pobres y esa misión hay que darle continuidad. Amén. Muchas gracias. Y buen viaje Sí. para allá. Yo regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 22 de abril y luego pues de esta conversación, reflexión con Monseñor Roberto González, la muerte del Papa, tengo que admitirle que me dejó optimista en el sentido de que no hablamos de candidatos a Papa, no lo iba a poner en esa, pero me dio la sensación de que Monseñor entiende que quien sea escogido como su sucesor no va a ser uno de los que en las listas que hemos visto por ahí en los medios llaman como conservadores, personas que no creen en la iglesia debe ser solidaria con los inmigrantes, personas que creen que a Francisco fue demasiado liberal con los temas de la apertura de la iglesia a la comunidad LGBTQ+, la apertura hacia mayor participación de la mujer, cuando él dice que él cree que eso no hay quien lo detenga y que quien sea escogido pues va a continuar, no solamente a mantenerlo. Él dio a entender que va a profundizar más en esos cambios, pues me da un cierto optimismo porque no lo voy a negar. Esto es algo que hablamos, se me olvidó decirlo al principio, hoy es martes, grabamos un episodio de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Ya los que son miembros de nuestro Patreon pudieron participar en vivo mientras lo grabábamos, pero a las 7 de la noche estará disponible en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, con ese nombre en YouTube y también en Spotify y en Apple Podcast. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, primero del tema con el que voy a hablar ahora, la situación de Verónica Ferrajoli, la comisión total que es mañana y dónde está toda esa situación. También hablamos pues de lo último de Donald Trump y del desafío de Donald Trump al Tribunal Supremo, pero nos concentramos en un poco de esperanza de que se ha comenzado a dar un movimiento de protestas pacíficas en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y sí, pues Zoe y yo acabamos hablando de la muerte del Papa Francisco y el temor que tenemos nosotros dos de que el que venga a sucederle no venga a poner freno o a echar hacia atrás el reloj del tiempo y a quizás
retroceder en algunas de las posturas de Papa Francisco. Monseñor entiende que no, así que me deja con cierto grado de esperanza. Pero hay que hablar de temas más mundanos. Vuelvo y repito, a las 7 de la noche vayan a nuestro podcast Análisis de la Z a la A. Quedó muy bueno la edición de esta semana, y ahí tocamos el tema de Verónica Ferrajoli con mayor profundidad. Yo me voy a concentrar en algo que en la mañana de hoy nos enteramos por unas publicaciones de Oscar Serrano en su cuenta de Twitter. Yo me niego a llamarle X, aunque ahora se llame X. Yo todas las mañanas, para los que están en mi Patreon, todas las mañanas en los días de semana, estoy haciendo un esfuerzo para temprano poner la lista de lo que creo que son las noticias más importantes a eso de las 8 de la mañana. Pero obviamente cuando llego acá a la estación, muchas de esas noticias han evolucionado. Cuando hice la lista de esta mañana no tenía nada nuevo que decir de la situación de la Secretaría de Estado, más allá de que mañana es la comisión total. Sin embargo, Oscar Serrano comenzó a publicar a las 10 de la mañana una serie de tweets que voy a profundizar en ello porque creo que pone más, le complica más aún el escenario a la nominada secretaria de Estado. Ustedes recordarán que cuando ella fue a la Cámara de Representantes, ella dijo que no quería que le preguntaran nada sobre su vida privada y no quería que le preguntaran nada sobre sus negocios privados. Sin embargo, ella hizo unas negaciones en términos generales de que mientras ella fue abogada del Colegio de Médicos Cirujanos, en la época que el hoy secretario de Estado, Víctor Ramos, lo presidió, que ella nunca tuvo nada que ver con el tema del fallido plan médico. Y fue muy parca en términos de qué cosas hizo para el Colegio de Médicos Cirujanos. Bueno, pues hoy Oscar Serrano, búsquenlo en su cuenta de Twitter, examina las facturas de Verónica Ferrajoli a el Colegio de Médicos en su rol como abogada, a la misma vez que trabajaba alegadamente full time para la comisionada residente. Y de esas facturas y de lo que examinó Oscar Serrano se desprenden dos cosas. Uno, que no dijo la verdad cuando ha hablado de esto, particularmente que no le dijo la verdad a la Cámara. Y la otra, que es totalmente nueva, que es que en su representación al Colegio de Médicos Cirujanos, Verónica Ferrajoli hizo representación ante agencias del gobierno federal y ante el propio Congreso, por las que facturó, a pesar de que a la misma vez trabajaba para el Congreso en la oficina de la comisionada residente, y eso viola normas de ética congresional. Ahora voy por parte. Dice Oscar que, como les dije, que que dijo que se habían hecho insinuaciones totalmente falsas sobre que ella y Víctor Ramos y dijo, no lo aconsejé con relación a la estructura del plan, préstamo ni distintas cuentas bancarias. Recordarán que aparte de crear el plan médico hubo una controversia de un préstamo usurero que el Colegio de Médicos Víctor Ramos cogió, y ella dijo que yo no asesoré en nada de eso. Bueno, pues dice Oscar Serrano, las facturas que el Colegio de Médicos entregó al Senado dicen otra cosa. En una factura número tal, cobró porque el 28 de junio del 2017 tuvo, y dice en la factura, intercambio de correspondencia electrónica sobre acuerdo de préstamo ejecutado con Carlos Rodríguez. Unos días antes, el 8 de junio, Víctor Ramos firmó con Carlos Rodríguez el préstamo de $125,000 a 4% mensual. Está ponchado como revisado después de la fecha en que Verónica Ferrajoli asesoró sobre el mismo. Así que esto es un cambio, algo totalmente nuevo, porque sí aparece una factura en la que ella cobró por revisar el contrato del préstamo usurero. Así que ahí hay una cosa impactante. Dice, además,
sobre el plan médico cobró por documentos de incorporación, marca y reuniones con inversionistas y con el comisionado de seguros. Hasta el parking cobró reembolso. Además de esas falsedades en su testimonio cameral, las facturas se complican. Y aquí es que viene algo totalmente nuevo. Y es Verónica Ferrajoli, representando el Colegio de Médicos Cirujanos, facturándole por hacer representaciones en asuntos federales mientras trabajaba para la comisionada, en agencias del gobierno federal y ante el propio Congreso. En marzo de 2018, estoy leyendo uno de los tweets, en marzo de 2018, siendo empleada de la oficina de la comisionada residente, cobró al Colegio de Médicos por asesorar a Víctor Ramos sobre regulaciones que proponía el Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS en inglés. Preparó un borrador de comentarios, lo aconsejó para una comparecencia ante el Comité de Asuntos del Veterano del Congreso y le redactó una ponencia para esa vista. Jennifer González era miembro de ese comité. O sea, ella estaba asesorando a la comisionada residente, por lo cual se le pagaba, y a la misma vez asesoraba a Víctor Ramos, por lo cual le facturaba en el Colegio de Médicos para que compareciera ante una comisión en la que pertenecía a su jefa y a la cual ella estaba asesorando. Double dipping le llama eso en inglés. González Colón era miembro de ese comité, por lo que Ferrajoli asesoraba a la vez a un miembro del comité y a un testigo ante el comité. En abril del 2021 cobró por una reunión con el GAO, General Accountability Office, sobre el financiamiento de salud en los territorios y por hablar al respecto con Manuel Buentello, analista jefe de esa oficina para este tema. El asunto estaba también bajo su responsabilidad como empleada de la comisionada residente. En entrevista con Noticel, Ramos dijo que el Colegio de Médicos dejó a su cabildero de D.C. porque con la comisionada tenían visibilidad sobre los asuntos que le interesaba. En ese tiempo el bufete de Verónica Ferrajoli tenía otra abogada, pero no fue esa otra la que cobró por representar al Colegio de Médicos en D.C., fue la misma Verónica Ferrajoli. O sea, mientras ella trabajaba para Jennifer, ¿cómo sabemos que no estaba cobrando por las horas que le rendía al Congreso? A la misma vez le cobraba a el Colegio de Médicos. Y dice, aquí es que se pone la cosa complicada. El Comité de Ética del Congreso plantea una prohibición total a que empleados congresionales cobren por representar a alguien ante una agencia federal. Lo que hizo Verónica Ferrajoli, cobrar a un tercero por trabajo legal ante una agencia mientras es empleada federal, es literalmente el ejemplo que usa el comité para explicar la prohibición. Y el Código de los Estados Unidos castiga con 5 años de cárcel al empleado público que cobre por ofrecer servicios representacionales con relación a cualquier asunto ante cualquier agencia federal. Sobre las planillas que ella nos radicó, porque su contador dijo que no tenía ingresos suficientes y que todo era desde DC, pero los récords del Colegio Médico le pagaron $138,000 al bufete, la mayoría por labores realizadas por ella. Ya ayer analizamos que ya ella cambió esa historia y que ahora el CPA no radicó la planilla de Puerto Rico porque tenía pocos ingresos en Puerto Rico. Ahora cambió la historia y fue porque recibió 2 W2 y que eso la ponía a pagar tributación doble, lo cual es falso desde el punto de vista legal. Básicamente esa es la esencia de lo que dice hoy Oscar Serrano. La realidad es que esto es totalmente nuevo. Yo no sé cómo sobrevive este nombramiento, la comisión total de mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, en una cartita de 37 páginas, la Junta le destruye a la gobernadora su propuesto presupuesto para el próximo año. Las consecuencias de eso cuando regresemos luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla.
Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Bueno, los que me han seguido en Sobre la Mesa desde que juramentó Donald Trump, y voy a hablar de Donald Trump como siempre, pero más adelante en la edición de hoy, les he dicho que toda esta incertidumbre creada por Donald Trump, por un lado, los recortes en fondos federales, que ya empezaron a afectar a Puerto Rico, además que a pesar de que la gobernadora no le ha hecho mucho caso, y lo de los aranceles, que en eso pues la gobernadora por lo menos sí ha hecho unas expresiones, iba a tener el efecto de que la Junta de Control Fiscal iba a comenzar a revisar hacia abajo los números presupuestarios y las proyecciones económicas y todo eso. Bueno, pues estamos en la etapa de preparar el próximo presupuesto para el próximo año. Según la ley promesa, el gobernador, en este caso la gobernadora, le hace una propuesta con una fecha, le envía un presupuesto en forma de propuesta a la Junta, y la Junta, en un término que dispone la ley, le tiene que decir si ese presupuesto está conforme o no está conforme con las expectativas y proyecciones económicas y de ingresos que tiene la Junta y con el plan fiscal. Les dije que nos preparáramos, que la Junta, y en esta les voy a dar la razón, la Junta iba a decir, espérate, con esta incertidumbre que hay en cuanto a los fondos federales que le van a recortar a Puerto Rico y con esta incertidumbre económica que hay, yo tengo que ser más conservador, Junta, y las proyecciones las voy a poner hacia abajo. Bueno, pues la Junta le envió ayer a la gobernadora, esta no tiene copia más nadie, solamente a la gobernadora, le envió ayer una cartita de 37 páginas que cuando le añaden los anejos llega a 62, pero es de 37 páginas rechazándole el propuesto presupuesto, diciéndole que va en contra del plan fiscal, pero, y no voy a decir, se los dije, precisamente levanta como una seria preocupación lo que está pasando a nivel federal con Donald Trump. Dice en su segundo párrafo, estoy traduciendo mientras leo, pero en algún momento les leeré en inglés, el presupuesto para el próximo año les representa a Puerto Rico unos retos inusuales. La economía de Puerto Rico se ha estado recuperando del shock de los desastres naturales y del COVID. El crecimiento recientemente ha sido muy lento. Pero mientras estábamos revisando este presupuesto, se refiere al presupuesto para el año que viene, el gobierno de Puerto Rico fue informado de la terminación o cambios en expiración de ciertos programas federales, y dice, cerca de la mitad del presupuesto del gobierno para el presente año fiscal 2025 depende de fondos federales, y el efecto total de los recientes y potenciales cambios futuros en las políticas públicas del gobierno federal y los fondos para Puerto Rico, sus finanzas y la economía, y el efecto sobre eso, sobre las finanzas y la economía de Puerto Rico, overall is still unclear. Contrario al optimismo de la gobernadora, la Junta le está, porque luego le rechaza el presupuesto. Dice, the new fiscal landscape requires a detailed assessment of the potential impact on each affected agency and how the government plans to mitigate the potential risk associated with the loss of federal funding. El nuevo escenario fiscal requiere una evaluación detallada del potencial impacto en cada agencia afectada y cómo el gobierno de Puerto Rico planea mitigar los riesgos potenciales asociados con la pérdida de fondos federales. Puerto Rico no tiene la capacidad fiscal para suplantar o suplantar todos los fondos federales que se puedan eliminar. Y entonces, en términos generales, en esa cartita de 47 páginas, la Junta rechaza el plan propuesto por la gobernadora, el presupuesto,
anticipa que viola el plan fiscal y recorta fondos. Leo ahora de Metro. La Junta de Supervisión Fiscal propuso un recorte en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026, al tiempo que determinó que la propuesta presupuestaria del Ejecutivo incumple con el plan fiscal certificado en el 2024, por lo que emitió una notificación de violación conforme a la ley federal promesa. En una carta enviada este lunes, la gobernadora, o sea, ayer, a la gobernadora, la Junta redujo el tope presupuestario de 13.258 millones a 13.095 millones. O sea, le tumbó 163 millones a el presupuesto propuesto por la gobernadora. Según la Junta, el plan presupuestario presentado el pasado 3 de marzo carece del cumplimiento requerido con las proyecciones y directrices del plan fiscal certificado en junio del 2024. Esto es un comentario mío. Prepárense que en el verano la Junta va a volver a revisar el plan fiscal y va a bajar las proyecciones de crecimiento económico y va a imponer mayores medidas de austeridad como consecuencia de las desacertadas y desastrosas políticas públicas de Donald Trump. Ya está afectando el presupuesto. Lo próximo es el plan fiscal, que como ya sabemos es lo que obliga para años futuros. Vuelvo a la nota de Metro. La Junta otorgó al gobierno hasta el próximo 28 de abril para someter una versión corregida del presupuesto que debe incorporar ajustes específicos y demostrar mayor disciplina fiscal. Y entonces Metro destaca lo que yo les acabo de destacar leyendo de la carta. Uno de los principales señalamientos de la Junta es la dependencia del gobierno de fondos federales no recurrentes, muchos de los cuales están expirando tras haber sido utilizados durante la pandemia y para atender desastres naturales. Según el documento, aproximadamente la mitad del presupuesto del presente año fiscal dependió de fondos federales, lo que coloca en una situación de riesgo la continuidad de múltiples programas. Entonces dice, obviamente se refiere, la Junta advirtió que el gobierno no tiene la capacidad fiscal para reemplazar los fondos que se han recortado. El gobierno había solicitado a la Junta el acceso a 777 millones de dólares de fondos de reserva para cubrir iniciativas adicionales, pero luego revisó la petición para ajustarla a 584 millones. Cita textual: la Junta de Supervisión ha evaluado las solicitudes del gobierno con las modificaciones especificadas. Al considerar cada una de las solicitudes del gobierno de fondos adicionales y cambios presupuestarios, la Junta revisó la información justificativa cuando se proporcionó y mantuvo conversaciones exhaustivas con el gobierno y los organismos pertinentes. Entre las propuestas rechazadas destacan 102.1 millones solicitados por la Administración de Familias y Niños, incluyendo fondos para contratar trabajadores sociales y donaciones a adultos mayores y personas con discapacidad. La Junta argumentó que no se presentó un plan de implementación detallado. 47 millones solicitados por el Departamento de Educación, incluyendo 30 millones para deudas relacionadas con la carrera magisterial y 10 millones para el mantenimiento de subestaciones eléctricas en escuelas. 21.3 millones para medicamentos de hepatitis C en el sistema correccional. De esto habíamos hablado la semana pasada y Mili Méndez le había dado duro por la mañana. Pues ¿saben qué? Y la solución del gobierno era que la Junta le iba a dar los chavos. Por lo menos al día de hoy están negados. Fondos para el desarrollo de proyectos tecnológicos, contratación de personal adicional en agencias y mejoras al sistema de permisos, entre otras. La razón más común para esta denegación fue la falta de información detallada, justificación de los costos o un análisis adecuado del impacto y viabilidad de las propuestas. Entonces, no obstante, la Junta sí aprobó algunas noticias buenas o parcialmente aprobó asignaciones clave. 60 millones para la UPR para apoyar sus operaciones, 50 millones en préstamos para cubrir las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso ya lo sabíamos, 28.7 millones para el Departamento de Salud para adquirir equipo médico y equiparar salarios de enfermeras y fondos para ambulancias, bomberos, mitigación de deslizamientos y servicios de salud. Sigo en la nota de Metro. La carta detalla además nuevas reglas para el uso de fondos al establecer que no se podrá reprogramar dinero entre partidas sin la aprobación previa
de la Junta. También requirió la entrega de informes mensuales para el uso de fondos federales, gastos de capital y nómina de agencias claves como educación, salud y corrección. La gobernadora deberá presentar una versión revisada del presupuesto que cumpla con las exigencias de la Junta antes del 28 de abril, en otras palabras, la semana que viene. De no lograrse ese cumplimiento, la Junta podrá adoptar una versión propia del presupuesto. Comentarios generales sobre esta carta. Número 1. Demuestra, tristemente, que el gobierno actual y la Junta no están en buena comunicación. Demuestra una falta de confianza de la Junta a lo que le pide la gobernadora, porque está negando esos chavos por falta de información. Pero lo que a mí más me preocupa, y aquí lo tengo que decir, en el pasado cuatrenio, aunque estaba Pedro Pierluisi, había gobierno dividido y se logró llegar a acuerdos con la Junta. Y lo tengo que decir, yo sé que la mayoría de la gente no tiene una buena imagen de Rafael Tatito Hernández, pasado presidente de la Cámara. Pero Tatito, sus asesores, la Comisión de Hacienda que presidía Jesús Santa y en el lado senatorial, Juan Zaragoza, estaban todo el tiempo interactuando con la Junta. Yo no recuerdo, me puedo equivocar, que la Junta emitiera una carta como esta en el cuatrenio pasado. El efecto número 1 es desconfianza en la gobernadora, empezando el cuatrenio. Además, si no logran una armonía, la Junta va a decir que no hubo un presupuesto balanceado. Y si no hay un presupuesto balanceado, empezamos en cero para cumplir con el mandato de la ley promesa de que para que la Junta se vaya, tiene que haber 5 presupuestos balanceados. Al día de hoy, la Junta no nos ha dicho cuántos presupuestos balanceados cree que ocurrieron en el cuatrenio pasado. Pero si ahora la Junta aprueba el presupuesto unilateralmente, va a decir que estamos en cero otra vez, y la Junta, todos sabemos que no tiene ningún deseo o interés de irse de Puerto Rico prontamente. Regreso hablando de energía con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y como todos los martes estoy aquí, tengo para conversar, y hay muchos temas de conversar, y en esta ocasión con uno de los protagonistas de los últimos eventos energéticos, el amigo Ramón Luis Nieves. Saludos. Saludos a ti, Aníbal, y a la gente que nos está viendo y escuchando. Mira, Ramón Luis, yo estoy un poco preocupado. No sé si por ti, tu personalidad, o si por la operación de comunicaciones de la gobernadora. Pero la gobernadora ayer, su oficina, pero es la gobernadora, emitió un comunicado de prensa sobre la reunión, que es de lo primero que te voy a preguntar, pero ahora no sé si tú estabas o no estabas, porque en el último párrafo de este comunicado, emitido por La Fortaleza, esto no es un error de un periodista, dice: en la reunión estuvieron presentes, y empieza a mencionar personas, y de momento dice el ingeniero José Ortiz, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Nieves. Okay. Bueno. ¿Quién estaba allí? ¿Estaba Ramón Luis el alcalde o estabas tú? Lo primero, Aníbal, que tengo que decir, mi mamá estuviera orgullosa de que yo fuera alcalde de Bayamón PNP, para empezar, porque yo sé que a mi PNP y toda mi familia. Segundo, la verdad del caso que estábamos, tanto Ramón Luis, el alcalde Ramón Luis Rivera estuvo en la reunión, y sé que él es bien cercano a la gobernadora. ¿Pero él es parte del comité? No, estaba allí de invitado. Okay. Y estaba yo y lo saludé. Y yo siempre digo, Aníbal, y siempre de vez en cuando le he comentado al alcalde, que cuando yo estuve en la política, estoy seguro que aquí en el distrito de San Juan cogí 2 o 3 votitos por la confusión de nombres. Así que un saludo al alcalde de Bayamón. Aparte, y ya esto no lo tienes que decir tú, que la Fortaleza emita un comunicado de prensa que lo tiene que haber revisado, o sea, lo tiene que haber escrito alguien, lo tiene que haber revisado un supervisor de la Oficina de Comunicaciones. Yo no sé quién dirige la Oficina de Comunicaciones de la gobernadora. Y ponga que el alcalde de Bayamón, primero, estaba en la reunión, yo pensé que no estaba, pero entonces que el alcalde de Bayamón se llama Ramón Luis Nieves. Nada,
difícil de entender y me genera, ahora llego yo, más allá de la broma que te hice, la preocupación de la operación al más alto nivel de nuestro gobierno. Pero háblame de esa reunión, después que no se reunían desde fines de enero. Desde fines de enero, sí. La gobernadora, pues, básicamente, digo, esto es bien importante que los que nos están viendo, pues, escuchando, sí. Se entienda, ¿verdad? La gobernadora crea este comité de trabajo para la transformación energética, donde allí discutimos los temas que nos plantea la gobernadora y es la que plantea la agenda. Damos nuestras recomendaciones, pero obviamente las decisiones son de la gobernadora. Eso es importante señalarlo. Yo sé que hay distintas filosofías de cómo se trabaja o no cuando tú eres gobernante con comités. Está el viejo chiste legislativo, como el que tú conoces bien, Aníbal, de que un camello es un caballo que llevaron a comité, ¿verdad? Y está la frase que le adjudican a Napoleón. Ajá. Y que yo la googleé un día y parece que sí, de que sí. Napoleón dijo, si tú quieres que algo no se resuelve, crea un comité. Crea un comité. Y ocurre. Pero sí tengo que decir, Aníbal, que por lo menos esta es la sexta reunión que la gobernadora convoca, incluidas las reuniones que tuvimos antes de ella ser juramentado. Y ha habido unas discusiones muy intensas, de mucha información, ha habido mucha discusión y hay una diversidad de personas en ese comité, de distintas experiencias profesionales y de preparación, que me parece que enriquecen la discusión, y espero que pues las recomendaciones que discutimos allí pues le sean de provecho a la gobernadora y a Puerto Rico, que es lo que todos queremos. Ok, ¿qué pasó ayer? ¿Cuál fue la dinámica? Lo único que yo pues ha trascendido noticiosamente es que se crearon 2 subcomités dentro del comité. Después que tú des tu opinión, yo ejerceré mi derecho a la libre expresión. Bueno, Aníbal, quiero conocer. Sí, esa. Y yo sé que la discusión durante el día de hoy es, espérate, un comité, creando más comités, sí. Yo sé. Pero básicamente, a sugerencia de miembros del comité, se crean estos 2 comités, subcomités, uno para asistir al ingeniero José Colón, alcalde de Energía, que también es el director de la autoridad de las alianzas público-privadas. Sí, esa misma, sí. En la tarea de fiscalización de los contratos privados con Luma y Genera. Eso es uno de los comités. El otro comité es un comité del sector privado para comenzar a discutir el buscar operadores privados para sustituir a Luma, ¿verdad? Pero ambos subcomités o comités son de miembros del comité grande. ¿O correcto? Gente de afuera? No, son de los mismos, entre los mismos miembros. Okay. ¿Tú no estás en ninguno de esos 2? No estoy en ninguno de los 2. Pero obviamente el tema de la búsqueda de operadores, Aníbal, es que la política pública de la gobernadora, pero también si hubiera salido electo cualquiera de los candidatos en noviembre, era la misma, era cancelar el contrato con Luma. Ese tema fue un tema de discusión ayer, ¿verdad? Obviamente, y como tú bien sabes, Aníbal, tú cancelar un contrato de esta magnitud no es de un día para otro. O sea, el que tenga la expectativa de que la gobernadora va a decir cancelar el contrato mañana, eso no es así, no es la realidad. Luma hay unos derechos que se crean en este contrato, hay unos procesos que hay que seguir, procesos que la administración anterior no siguió. Algo tan sencillo como documentar lo que tú entiendes que sea incumplimientos al contrato. Tienes que mandar una carta, decir, mira, usted violó X disposición del contrato. O sea, tú que estás en el comité, usted está convencido que eso no pasó. No pasó, Aníbal, no pasó porque, y una de las críticas que hicimos los que criticamos el contrato hace 5 años, en el 2020, incluyendo a ti obviamente, era que se le asignó al director de a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas la fiscalización del cumplimiento de ese contrato, Aníbal. Esa entidad, esa autoridad no tiene ningún expertise en ley para fiscalizar un contrato de energía. Claro, ahora Josué Colón, por ser Josué Colón, sí tiene esa expertise. Obviamente tiene una experiencia que todo el mundo sabe reconocer en el campo energético. Pero antes no estaba un Josué Colón, ¿verdad? Y quizás después de Josué Colón, en algún momento, si el contrato sigue, y la persona que ocupa esa posición no tiene el expertise, ni la agencia tiene el expertise, pues entonces no se va a poder fiscalizar efectivamente ese contrato con los operadores privados. Eso es un problema. Estaba hablando con un amigo después de la reunión, Aníbal, ayer, de la industria, y yo le contaba, y él como que no lo sabía, no lo recordaba. ¿Por qué eso es así? Porque aquí el problema con estos contratos privados con Luma y Genera, mayormente, uno de los problemas, tiene que ver con el modelo de privatización que se siguió, Aníbal. Uno pensaría de que si una entidad de gobierno, como fue la Autoridad de Energía Eléctrica,
que tenía el control de su operación, obviamente, si se va a hacer una concesión, si la autoridad le iba a conceder a entidades privadas el operar el sistema, pues la autoridad misma, que es la que otorga el contrato y la que tiene el expertise por ley, se supone que hubiera fiscalizado el cumplimiento de su contrato, porque son sus activos. Pero en ese entonces, pues obviamente la autoridad estaba en quiebra, y no solamente en quiebra financiera, en quiebra de gobernanza. Intelectual. Exacto, así que no había manera de que eso se hubiera aprobado de esa manera. Por otra parte, esa ley excluyó totalmente al regulador de energía, que es otra locura. ¿Y por qué la administración de Ricardo Rosselló excluyó al regulador de energía del proceso de escoger las compañías? Bueno, porque no se puede olvidar, esa administración de Ricardo Rosselló quería eliminar a la Comisión de Energía. Así que no querían que ningún regulador, y por cierto, vamos a hablar en plata, eran 2 comisionados entonces nombrados por el Partido Popular. Así que vamos a hablar en plata, ¿verdad? Pues esa administración creía hasta ese entonces de que había que eliminar al regulador de energía para hacer lo que siempre se había hecho o por muchos años se hizo, que era la intervención directa del gobierno en los asuntos energéticos sin ningún tipo de supervisión. Eso obviamente se superó porque se protegió el concepto de regulador, pero para fines de esta ley, Aníbal, de la privatización, se excluyó al regulador de energía. Yo sé, alguien va a decir, pero el presidente del negocio de energía se le imputó de que participó de alguna manera. Sí, pero eso no estaba en la ley y el negocio de energía no tenía no emitió ninguna resolución diciendo evaluamos todo el contrato o la negociación de los contratos de los operadores. No pasó, eso no ocurrió de esa manera. La ley le limitó al negociado una participación bien limitada, que era dar una certificación que tenían que darla, si mal no recuerdo, en 30 días, después de otorgado el contrato, de que el contrato cumplía con la política energética. Eso no es una intervención efectiva. Así que por diseño, ¿dónde estamos a base de la reunión de ayer? Perdona que me extendí un poquito. ¿Dónde estamos hoy en la relación gobierno con Luma? ¿Y qué comunicación y qué ambiente hay? Y si se sabe, pues, ¿qué va a pasar? O sea, obviamente, la gobernadora, my 5 cents de lo que vi sin el beneficio de conversar contigo. Esa primera reacción, más comité. Entonces, pues, me da la sensación, un comité para empezar a buscar si hay gente interesada en sustituir a Luma. Bueno, pues perdimos los primeros 100 días, porque será su primera campaña. Yo pensé que calladamente alguien estaba haciendo eso en el gobierno. Eso es lo número uno. Segundo, ese comité no tiene ningún poder en ley de nada. O sea, pues, podrá llamar a Whatever Electric International, y Whatever Electric International pues le dirá, pero o sea, este comité son ciudadanos privados, no tiene ningún poder en ley de ejecutar nada. Así que esa es mi primera reacción de que parece, alguna gente cree que la gobernadora convocó esta reunión por el apagón. No, el martes pasado Ramón Luis nos dijo que había reunión. Sí, antes del apagón. Ahora, yo creo que ella cambió la agenda. O sea, yo creo que el apagón la obligó a que en lugar de estar hablando de generación nada más, que es un problema, se diera cuenta que el apagón fue un problema de Luma, no fue un problema de generación. Y si en el verano nos llegan los kilovatios adicionales, pero Luma vuelve otra vez a no darle mantenimiento a las líneas, nos vamos a quedar sin luz igualito, aunque tengamos más kilovatios de generación. Y entonces, en cuanto a fiscalizar a Luma, el otro comité, pues tampoco estoy claro, porque, o sea, eso no era lo que iba a hacer el SAR. O sea, eso no fue por lo que ella creó el SAR. O sea, básicamente 100 días después nos está diciendo, bueno, yo creé el SAR, pero el SAR no tiene todavía los recursos suficientes. Además, estos son voluntarios. O sea, estos son gente privada, que no van a meter de su tiempo ni de sus chavos. Pero sí, tengo que decir, Aníbal, que básicamente ese subcomité es para asistir en esa labor al SAR, pero el SAR sí está realizando lo que no se hizo en 4 años, básicamente, hay que darle crédito al ingeniero Colón, que ya está documentando los incumplimientos. Okay. O lo que se entiende de parte del gobierno que son incumplimientos. Hoy Luma publicó un anuncio, una botadera de dinero, pues para mí que esto nadie lo lee, un anuncio ahí de página entera. No lo voy a leer porque se nos va el tiempo. Entendemos y compartimos la frustración y el impacto que causó en nuestras vidas la interrupción del servicio, bla, bla, bla. Por eso continuamos y por ahí sigue. Y lo firma el desaparecido Juan Saca, presidente y principal oficial ejecutivo de Luma. De lo que tú has escuchado, ya sea en el comité o fuera del comité,
¿Qué pasó el miércoles pasado y cuál es la justificación que da Luma y cuál es la interpretación que da Josué Colón? Bueno, y esto es muy importante y vamos a recordar por unos segundos. ¿Qué le toca a Luma? Operar la red de transmisión y distribución de Puerto Rico, o lo que algunos llaman la cablería, y el servicio al cliente. Genera, se encarga de las plantas. Aquí lo que se entiende, de lo que se entiende preliminarmente, porque todavía está sujeto a una investigación, es que hubo unas fallas, un problema en una línea de transmisión. Eso genera una cadena de eventos que provoca el apagón. Pues si hay una falla en la línea de transmisión, pues tiene que ver esto con Luma. Con Luma, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la reacción de Luma? Primero, préstame un momento el periódico. Aníbal, tú y yo hemos comprado en nuestro pasado de político publicidad en periódicos, ¿verdad? Yo me imagino que tú, con más chavos que yo, ¿verdad? Como candidato a gobernador, ¿cuánto puede costar una página completa? Un montón. Un montón de dinero. Claro, ha variado menos la cosa por el tema digital. Esto es una botadera de dinero. Algo que tú podías poner en Facebook o en Twitter, donde está conectado el 90% de la población. Pero dicho eso, Luma le escribe a la gobernadora. Yo vi la carta, porque también la recibimos los miembros del comité, y básicamente la carta es... ¿Le escribe cuándo? ¿Después del apagón? Ayer. Ah, ok. Diciendo... yo no sé si esto ha salido público. ¿No? Eso, no sé, aquí los de la mesa, no sé si esto ha salido público. Ajá. Luma le escribió una carta a la gobernadora que nos copió a los miembros del comité. Okay. Y básicamente en mi lectura de la carta, primero Luma dice, para mejorar el sistema hay que hacer X, Y, Z. Yo digo, pues porque no lo han hecho. Primero, ¿verdad? Y segundo, la excusa de Luma es que no tienen dinero. No. Que no tienen suficiente dinero para hacer el trabajo que necesitan. Para colmo. Si esto fuera el podcast con Zoe, decía una mala palabra. Que necesitan que nos aumenten la tarifa básica de energía, y lo ponen así, que no se aumenta desde el 2017 para ellos tener los fondos para hacer los trabajos. Yo digo, pero espérate. Tú sabes, pero eso está bien, pero eso fue lo que dijo la Junta hace un mes. La Junta de Control Fiscal. Lo que pasa es que aquí estamos en negación. La Junta de Control Fiscal dijo hace un mes que hay que subir la tarifa, no para pagarle a los bonistas, sino que hay que subir la tarifa para que tenga chavos suficiente Luma y Genera, porque con los fondos federales no es suficiente para modernizar y restablecer el sistema. Ahora una pregunta. ¿Y los 18 mil millones de pesos de fondos FEMA que están allí desde que los aprobó Trump en 2020? Llevan 5 años. De eso no se ha gastado, yo creo que ni 2 mil millones. No tengo el número exacto. Y yo puedo reconocer que 5 años después, lo que se entendió que eran los costos de la reconstrucción, estoy seguro que se han disparado por 1000 razones. Pero oye, primero, prueba que tú eres eficaz como le prometiste al pueblo en el contrato, en la búsqueda y la gestión de fondos federales, antes de meternos la mano en el bolsillo con unos aumentos de tarifas. Okay. O sea, son temas bien difíciles. ¿Cuándo tú crees que estaremos en condición de decir inició el proceso de cancelación del contrato e inició el proceso de escoger un nuevo operador? Bueno, lo primero, de cuando se inicia el proceso, obviamente eso no tenemos una... De hecho, la gobernadora públicamente ha hablado que en algún momento de este año... Sí, ella dijo que esperaba que viéramos algo, usó la expresión, y yo te tengo que admitir que temblé, algo para fin de año. Sí. Yo me imagino, y estoy aquí mi análisis, ¿verdad? Como la administración anterior no fiscalizó adecuadamente ese contrato, tú tienes que crear un expediente de incumplimiento. Y tienes que decir, o sea, como tú sabes bien cómo opera esto, Aníbal, pues yo te notifico un incumplimiento. Acevedo Vilá, usted incumplió en esto. Pero tengo que dar break a ti para tú reaccionar. Claro. Y Luma tendría un derecho a tratar de resolver los señalamientos que tú les presentaste. Y sea un back and forth. Así que eso no es de un día para otro que tú cancelas, creas un expediente suficientemente sólido legalmente para cancelar el contrato. Me consta que el ingeniero José Colón sí ha estado haciendo eso. Desde el día 1 ha estado enviándole distintas notificaciones a Luma sobre incumplimiento. Pero hay que ver cómo sucede eso. Así que de un día para otro no va a ser. Ya entonces se escogió un operador privado y basado en la experiencia anterior que ocurrió, que resultó en Luma, en contrato con Luma, el gobierno tiene que hacer lo que se llama un market sounding, que abre un proceso para ver cómo está el mercado. Mire, operadores de energía,
utilidades. ¿Quién quiere venir a Puerto Rico a operar el sistema de Puerto Rico? Y ahí tú ves más o menos, y después de eso, entonces el gobierno usualmente hace un request for qualifications, para ver que las empresas, ir viendo qué empresas están cualificadas, para al final hacer un RFP, una petición de propuestas. Así que esto no es de un día para otro. Yo diría que si el gobierno comenzara este año a notificar el tema de cancelación del contrato con Luma, pensando que Luma resistiría eso, porque quiere continuar en su contrato, eso nos lleva al 2026 fácilmente. Estos procesos de buscar qué pasa con el mercado y las propuestas que puedan realizarse trascenderían el 2026, yo diría. Entonces hay una pregunta importante, Aníbal. El fantasma detrás de todo eso es la quiebra de la autoridad. En la medida que tú estás bregando con un contrato, con un quebrado, pues todo es más caro, hay más riesgo. Adicional, Aníbal, el riesgo adicional de que como el gobierno estaría presumiendo que rompa el contrato, trata de cancelar el contrato este año, pues el mercado va a decir, espérate, pero en Puerto Rico, si yo me meto allí a operar los activos de la autoridad eléctrica, me pueden sacar a 2 o 3 años como le pasó a Luma. Y eso pues añade un riesgo y añade un costo. Así que esto no es sencillo. Mi reflexión sobre esto, yo creo que tenemos que examinar el modelo, más allá de buscar un operador mañana. Bueno, esta mañana aquí con Mili Méndez, Rafael Vélez, presidente de la Asociación de Industriales y miembro del comité, abrió la idea de que no necesariamente tenía que ser un solo operador y que podías de alguna forma dividir las funciones y sacar, o sea, y abrir el proceso. Yo creo que él está hablando en plano personal como miembro del sector privado, ¿no? Eso no se discutió en la reunión ayer. No hablamos todavía de modelos. Sí sé que distintos miembros, incluyéndome, pues pensamos de que hay que repensar el modelo. Yo aclaro siempre esto, Aníbal. Yo soy agnóstico en este tema de la privatización o el modelo público. Sí. O sea, que hay gente que son... Sí. Y yo creo que tú y yo compartimos esa filosofía. Yo creo que aquí el gran problema ha sido un poco lo que dijiste, cómo se negoció y qué incluyen los contratos. Claro. O sea, en esa negociación, y creo que la aplica Genera también, los que asesoraron del lado privado lo hicieron mucho más agresivo y más efectivo que los que lo hicieron del lado público. De acuerdo. Y fíjate, yo en eso, pues como te digo, soy agnóstico. Hay una gente que se va, tú sabes, que están como que tiene que ser el modelo público porque eso es lo único que funciona. Y los del sector privado que dicen, todo lo privado es mejor, es más eficiente. Y la realidad ha demostrado en Puerto Rico que el modelo público en Puerto Rico quebró no solamente en su finanzas, sino también en su gobernanza, como dije ahorita, y el modelo privado que ensayamos aquí desde el 2018 ha sido un papelón y no ha funcionado. Así que entre esos dos yo creo que sí hay un espacio a nivel de quizás repensar un modelo. Yo aquí estoy pensando en voz alta, no es una idea del comité ni nada, sino algo que yo pienso. ¿Qué tal si a lo mejor uno dice, bueno, pues yo evalúo las dos relaciones y a lo mejor con Genera nos va mejor? No estoy diciendo que eso sea así, pero pone que pues Genera está empezando, hay que darle break a que opere y uno puede decir, pues mira, pues la función que hace Luma hoy, vamos a retomarla como gobierno, porque si el gobierno está diciendo tiene que estar diciendo la Luma lo que tiene que hacer, pues ¿cuál es el sentido de esto? ¿Verdad? Claro, ponerse a construir ahora una autoridad de energía eléctrica nueva, eso no es fácil, y no es que los empleados estén allá afuera que un mes ya tú los contrataste y empezaste a operar. O sea, una disyuntiva bien fuerte en la que mira, estamos. Y sobre el tema de generación y pues si vamos a tener en el verano los kilovatios que hay un RFP que está abierto, que creo que se cierra la semana que viene. ¿El viernes? Este viernes. Sí. Ok, de eso se habló. Sí. ¿Cómo te sientes tú como miembro, alguien del sector privado, pero que está colaborando con ese comité? ¿Cómo te sientes en cuanto al plan que está tratando de ejecutar, que sea con fondos privados, con fondos públicos, federales? O sea, muchos de los 18 mil millones son de ahí. Bueno, a lo que te refieres, Aníbal, es una petición de propuestas, un RFP, una solicitud de propuestas que hace el gobierno para lograr llegar a generación temporera como 800 megavatios, eso es un montón.
y nosotros no que sea un montón nada más, sino que es para que sea operacional este verano para evitar los problemas que sabemos. Eso está corriendo. Ha habido un interés, creo que se mencionó, más de 70 compañías han demostrado interés. De ahí va a bajar, como tú bien sabes, que estos procesos pues bajan a una cantidad menor. Yo lo que espero es que el gobierno logre, aunque sea una cantidad menor de contratistas, lograr unos contratos que la lleguen al sistema de generación temporera. Pero es un gran reto, porque no es fácil. ¿Y de eso se habló ayer un poco? ¿Le dieron un update? Sí, el ingeniero Colón nos dio un update. Obviamente, como él es el que está dirigiendo el proceso, no puede dar mucha información por los temas de confidencialidad. Pero sí me consta de ese lado y por el lado privado también de que ha habido mucho interés y muchas preguntas. Hubo visitas a distintas plantas en las que la autoridad quiere enfatizar esa generación temporera, incluyendo el tema de las barcazas, turbinas, etcétera. Así que creo que ya para la semana que viene debe haber unas decisiones sobre qué ocurrirá. Y eso pues es importante porque si logramos esos contratos, o sea que el gobierno logra esos contratos, pues se minimizan los riesgos de unos apagones masivos para este verano. Ustedes no participaron en el comité de la renegociación del contrato de Genera. Eso no salió de allí. ¿Es un tema que se ha discutido en el comité? No, y de hecho, si mal no recuerdo, eso ocurrió, puedo equivocarme, eso como entre febrero o marzo, que el comité no se había reunido. Y sí, eso ocurre como... Yo creo que la conferencia de prensa de la gobernadora fue un domingo a finales de febrero, donde dijo que ellos le habían comido los dulces a Genera y al otro día pues el CEO de New Fortress pues salió diciendo que... te lo digo porque... Primero, el vocero tiene una nota de que esta organización, que entiendo que es una organización seria, el instituto, el nombre completo es el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, el ICSE. El ICSE le está pidiendo al negociador de energía que no apruebe ese contrato. Alega que no es bueno y que no se aprobó legalmente porque tenía que estar aprobado por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y en el momento que se aprobó la Junta no tenía quórum, tenía 2 miembros activos solamente. Y en una noticia de hoy, la delegación del Partido Popular en el Senado está pidiendo un full disclosure porque alegan que hubo un informe de una entidad contratada por el gobierno, FTI Consulting, no sé si sabes quiénes son, y que de ese informe lo que sale es que esa revisión del contrato la pidió Genera y no, como dijo la gobernadora, de que fue ella quien lo pidió. Más allá de tu participación en el comité, ¿qué te parece esta acción del instituto y esta nueva petición de los legisladores del Partido Popular? Bueno, sí, básicamente primero tengo que felicitar al ICSE, que se le llama comúnmente, que llevan 10 años desde el 2015, siendo prácticamente el único, quizás de los únicos, el único grupo de fiscalización ciudadana de parte de la ciudadanía. Y es a la misma vez como un think tank, ¿verdad? Tiene una parte de think tank y también tiene una parte de abogacía, de intervenir particularmente en los asuntos de energía. Llevan 10 años haciéndolo desde el 2015 y han llevado muchísimos pleitos sobre estos temas. Yo escuché al presidente de New Fortress en la famosa llamada con su inversionista, donde básicamente lo que dijo, mira, el gobierno estaba interesado en que se hicieran unas enmiendas al contrato con Genera. New Fortress es la matriz de Genera. Sí. Y nosotros no tuvimos problema porque vamos a venderle tanto gas natural a Puerto Rico en los próximos años que los incentivos esos anuales que se enmendaron iban a hacerle cosquillas básicamente y no le iba a importar mucho. Que te habla mucho del tema de lo que está ocurriendo con el cambio del modelo energético de Puerto Rico, que se está inclinando más a los combustibles fósiles y apartándose de la política de energía renovable. El martes pasado hablábamos nos estábamos moviendo de un monopolio, de un cartel de petróleo al cartel del gas natural. Y alguien me escribió, sí, pero en el cartel del petróleo por lo menos habían 2, 3, 4 compañías, vamos camino a una sola compañía en el gas natural. Bueno, quizás hayan varias, porque obviamente pues hay otras compañías que suplen gas natural a sus clientes aquí. Sí, por eso, pero no a los clientes, de hecho, no a los gubernamentales. Ecoeléctrica tiene otros suplidores. Correcto. Pues interesantemente, por ejemplo, la compañía Crowley logró conseguir un barco. O sea, que siempre hablábamos de la ley de cabotaje, que mira, no había ni un barco para transportar gas natural y Crowley consiguió uno.
Así que esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que está un poco a tono con las políticas también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos bajo Trump, quitar el énfasis en la energía renovable y volver al énfasis en los combustibles fósiles. Bueno, pues muchas gracias. Tú y yo volveremos a hablar el martes que viene, que no sé por qué razón, pienso que habrá temas energéticos que discutir. Regreso luego de la pausa. Gracias. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y voy a hacer unos comentarios adicionales sobre los temas energéticos, aunque le dediqué todo el segmento anterior con Ramón Luis. Esta historia del nuevo periódico El Nuevo Día sobre 225,000 apagones en 6 años. Más allá de ese dato, esos 6 años cubren parte del periodo que lo dirigía la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también parte del periodo que lo dirige Luma. Pues me llama la atención varios factores. Número uno, porque te pone una tabla abajo, acá en la página de la edición impresa, de cuáles han sido las causales de los apagones. Y sabemos mucho que el tema de la vegetación, el desganche, la poda, que si se hacía o no se hacía. Cuando tú lo vas viendo por año, 2019 de esos apagones, 6.464 se le adjudicaron a vegetación. 2020, todavía bajo la autoridad, sube a 7.834. 2021, yo entiendo que ese es el año de transición de la autoridad a Luma, sube a 8.097. Ya en el 2022, el primer año de Luma, sube a 9.131. 2023 sube a 11.771 y en el 2024 a 14.561 de los apagones se le adjudican a problemas de vegetación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hemos visto del 2019, 6.464, más que se duplicó al 2024 los causados por vegetación. Así que, entonces, cuando vemos los totales, porque uno escucha la cifra, 225,000 apagones en 6 años, pues uno dice, ¿cómo se dividió esto? Ok, vamos a ver también la tendencia. 2019, el total de apagones, 32.767. 2020, 33.019. 2021, 31.584. O sea, bajó un poquito en el 2021, que es el año de transición a Luma. 2022, primer año de Luma, de 31.000 subió a 38.444 apagones. 2023 subió de 38.000 a 43.473 apagones. 2024, 46.266 apagones. Si usamos el 2020, año que Luma no estaba, de 33.019 subió a 46.266. Un aumento de 13.000. Eso es un aumento de más del 30-35% bajo la incumbencia y bajo la dirección de Luma. Si eso no es suficiente para uno concluir que Luma Energy de verdad no ha cumplido con su encomienda, y si van a decir que necesitaban chavos, bueno, ellos habían hecho una evaluación y aceptaron un contrato. Y que me digan que necesitan chavos para darle mantenimiento a la poda, para vegetación. Además, hay fondos federales una cantidad exorbitante de fondos federales para esto. Lo que no tienen es la capacidad de ejecutar. Y finalmente, antes de cambiar a otros temas, me parece que esta noticia que la comenté con Ramón Luis brevemente, de que la delegación del Partido Popular en el Senado presiona a la gobernadora para divulgar informe que contradice lo del contrato de Genera. Yo creo que ese informe debe hacerse público. Es el tipo de documento que el país debe tener acceso a él, independientemente si valida lo que ha dicho la gobernadora o si contradice lo que dice la gobernadora. En otro tema, señoras y señores, la realidad es que el manejo por este gobierno de las normas de ética
mañana sabremos con la vista de Verónica Ferrayoli cómo estos temas éticos vuelven a surgir. Pero me parece que hay una falta de rigurosidad. Esta es una nota del Centro de Periodismo Investigativo publicada por el periódico Metro bajo el titular "Se juega maromas éticas el director ejecutivo del CORTRI. En medio de una madeja de conflictos se encuentra Eduardo Soria Rivera, quien desde enero dirige la principal oficina a cargo de la recuperación de Puerto Rico y preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica". Una nota de Vanessa Colón Almenas. Al mismo tiempo que se desempeña como director ejecutivo del CORTRI, Eduardo Soria compareció a los tribunales como perito de clientes privados sin tener una autorización de la Oficina de Ética Gubernamental. Es más, en el expediente judicial de uno de sus clientes consta que presentó una declaración jurada a principios de febrero en la que certifica que para esa fecha disfrutaba de una dispensa de la Oficina de Ética que le permitía testificar como perito de asuntos económicos en casos pendientes en los tribunales. Rovira Soria es contador público autorizado y abogado. Cuidado aquí con los títulos de los abogados y los CPA también. A su vez, Soria Rivera no informó a Ética su rol como dueño de la compañía de consultoría financiera Ecoval, que mantiene 21 contratos con 14 agencias gubernamentales por casi $5 millones. Algunos de estos contratos son para que Ecoval gestione proyectos de recuperación con fondos federales. No puede ser, de verdad. Entonces, el affidavit dice que presentó en un litigio en Aybonito. A pesar de no haber recibido una comunicación oficial certificando la dispensa, ya me encuentro disfrutando de la misma, toda vez que hoy, 6 de febrero del 2025, comparecí a testificar como perito en el tribunal de Fajardo, el cual se encuentra en etapa de juicio. Eso le dijo al tribunal el 6 de febrero, a un tribunal. Sin embargo, dice el informe del CPI, el reportaje. Sin embargo, esa afirmación no es cierta porque, aunque el funcionario había solicitado la autorización a Ética para el 6 de febrero, esa agencia no le había respondido, según documentos revisados por el Centro de Periodismo Investigativo. La subdirectora ejecutiva de la Oficina de Ética, Jennifer Rodríguez Ayala, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo que la única expresión sobre el asunto de la autorización o dispensa por parte de su agencia ocurrió el 14 de marzo, más de un mes después de la declaración jurada. Usted, señor, no solamente se la juega, sino que mintió a un tribunal. Soria Rivera dijo al CPI que durante una conversación telefónica que recibió de la OEG para requerir información adicional para evaluar la autorización solicitada, le hizo saber a la abogada que lo llamó la cercanía de una de las fechas de los casos y la responsabilidad profesional que podría acarrear mi incomparecencia. Dijo que para ese entonces tenía la autorización de la gobernadora, a quien le había solicitado permiso por conducto del secretario de la Gobernación para comparecer como perito en 8 casos. O sea que Francisco Domenech se convirtió, este soy yo, en el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Precisamente la Oficina de Ética Gubernamental existe como un organismo independiente para que no pasen cosas como esta. La ley de ética establece, ahora sí volví a la nota, que la única agencia facultada para emitir autorizaciones a la rama ejecutiva es la OEG. La Ética Gubernamental indicó que se comunicó con Soria Rivera el 11 de febrero, después de la vista. Para ese entonces ya el funcionario había comparecido como perito en el Tribunal de Fajardo sin la autorización de Ética y había declarado bajo juramento que disfrutaba de una dispensa, lo cual no era cierto. El 14 de marzo, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, le indicó en una carta a Soria Rivera que como servidor público a jornada completa no podía representar o asesorar o servir como perito o abogado a una persona privada o negocio en asuntos ante los tribunales, agencias u organismos. Pérez Vargas le informó que debía solicitar a los tribunales relevarlo como experto de los litigios pendientes y que únicamente podía comparecer en aquellos casos en los que el tribunal no accediera a excusarlo. No podrá comparecer como perito ni como representante legal en cualquier caso privado mientras sea servidor público. Y por ahí sigue la orden. Cuando el CPI le preguntó por qué declaró bajo juramento que le dieron una dispensa que no tenía, Soria Rivera dijo por escrito que esa información es incorrecta.
No declaré bajo juramento haber recibido la contestación formal de la consulta. Declaré que presenté una solicitud de autorización ante la OEG para comparecer como perito. Sin embargo, no mencionó que hizo una affidavit que dice que, a pesar de no haber recibido una comunicación oficial certificando la dispensa, ya me encuentro disfrutando de la misma. Y ponen la declaración jurada en el documento. O sea, pone la declaración jurada en la nota del Centro de Periodismo Investigativo. Obviamente, Jennifer lo va a defender. Ahora yo quiero saber qué va a hacer la Oficina de Ética Gubernamental, qué va a hacer el Colegio de Peritos de CPA y qué va a hacer el Tribunal Supremo, porque esta persona es CPA y abogado licenciado. Nos vamos a una pausa, regreso hablando de Donald Trump luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla.